John F. Kennedy nos dice, un niño con falta de educación es un niño perdido. Vamos a revisar solamente estos delitos, compañeros, desde su concepto y desde el análisis del mismo. Muy rápido, compañeros. Robo. En particular vamos con robo. ¿Al que con qué? ¿Con qué ánimo, compañeros? Ánimo de dominio. Que con ánimo de dominio, sin consentimiento del que legalmente pueda otorgarlo, se apodera de una cosa mueble ajena que se le... Todo el beneficio que una cosa nos pueda dar. Uso, goce y disposición de la cosa. Al que con ánimo del dominio y sin consentimiento de su legal titular, ¿sale? Se apodere de una cosa mueble ajena. ¿Vamos bien con ese concepto, compañeros? Sí. Ok, muy rápido. Compañeros, así de rápido. Algunas penas que se interponen, solamente las vamos a verificar así muy rápido. Después las pueden hacer ustedes con calma. De 6 a 2 años y de 70 a 150 días de multa cuando excede de 300 veces la unidad de cuenta. Subimos de 2 a 4 años, se aumentan de 300, pero no de 750. De 4 a 10 años, si van de 700 unidades, desde 750 unidades de cuenta de la Ciudad de México. Pero bueno, muy rápido, compañeros, es muy rápido lo que vamos a comentar. Analicemos su clasificación. Robo es un delito de acción. Está clarísimo, ¿verdad? De acción. Ok, el resultado material es apoderarse de una cosa mueble. Ajena. Bien. ¿Sí? La lesión, ¿cuál sería? Daño patrimonial. Daño patrimonial. Es instantáneo. Me subo a una combi, me subo a transporte público, se encuentra Carla ahí en el transporte, le tomo su celular y después veo que viene la policía y se lo aviento nuevamente. ¿Se consumó el delito? Sí. Se consumó, por supuesto. Sí, porque ejerce una... Exactamente. Así la haya regresado inmediatamente, se consumó. Tuve el ánimo de dominio. El elemento subjetivo, dolo o culpa. Dolo. Por su estructura simple, ¿sale? Aunque existe calificación en relación al monto de lo robado para establecer una mayor pena. ¿Cuántos actos se requieren, compañeros? Uno basta. ¿Cuántos sujetos? Con uno basta. Uno también. Requisito de procedibilidad. Querella. Por su materia. Común. Y puede O ser federal, tercero, según sea lo que se robe. federal. Depende. El objeto material. El bien patrimonial. Patrimonio. Ok. El bien El bien jurídico. patrimonio. ¿Alguna calidad en el sujeto activo? No, cualquiera lo puede hacer. ¿Alguna calidad en el pasivo? No, tampoco. No, tampoco. Nexo causal, la conducta del sujeto activo que tiene la intención, que tiene el ánimo de dominio sobre una cosa que no le pertenece y que de alguna manera se apodera de ella, ¿verdad?
causando una afectación al patrimonio de un pasivo. Elemento objetivo, la conducta visible. La propiedad de Rigoberto, me apodero de ella. El ánimo de dominio de desposeerlo. La sanción, la que hemos establecido con antelación. ¿Admite tentativa? Sí. Voy a robar en la combi y antes de que consume el delito, ¿qué creen? La policía me detiene. ¿Se entiende? Muy bien. Rápidamente, compañeros, otro elemento, muy rápido. Ayúdenme con su clasificación. Abuso de confianza. Vean, al que con perjuicio. ¿Qué es el perjuicio? El perjuicio es causar una afectación a una ganancia lícita que le corresponde a otra persona. ¿Sale? Dispongo para mí o para otro de una cosa mueble ajena. Escuchen bien, la diferencia que el del robo. Una diferencia muy importante. ¿Qué se me transmitió? La tenencia. Ajá. No se me transmitió el Dominio. dominio. Apenas me cometieron un delito de abuso de confianza también. Soy víctima del delito también. Contraté a un técnico para que me reparara un aparato y el sujeto jamás me lo regresó y jamás pues se hizo de la vista gorda, ¿verdad? Cometió un abuso de confianza porque le transmití la tenencia, no el dominio de la cosa. Muy bien. Ok, más o menos la clasificación y las penas está muy similar a como lo vimos en el delito de robo. Hay que revisarlo con detenimiento. La conducta. Acción. Resultado. Material. Material. Implica apoderarse de una cosa ajena de la cual solamente se transmitió la tenencia. La lesión del bien jurídico. ¿Cuál sería? Perdón. ¿Cuál sería? ¿Qué se afecta? Patrimonio. Patrimonio. La cosa. Por su duración es Instantáneo. el elemento subjetivo. Doloso. ¿Verdad? Por su estructura. Simple. ¿Cuántos actos se requiere? Uno. ¿Cuántos nada más. sujetos requieren intervenir? Uno también. Uno. Aquí me equivoqué. No se persigue de oficio. Se persigue por querella. Ella. Por su materia. Depende. Común. Y también podría ser del fuero. Depende. Federal. El objeto material. La cosa. El bien mueble. Bien mueble. ¿Vale? El bien jurídico tutelado. Patrimonio. ¿Alguna calidad en el sujeto activo? No. Bueno, sí. ¿No? ¿Alguna calidad en el pasivo? No, tampoco. Nexo causal. La conducta del sujeto activo encaminada a apoderarse de un bien que le fue transmitido a la tenencia, no el dominio. La conducta visible. Sujeto activo Héctor Martínez, sujeto pasivo Susana Ramírez. ¿Por qué? Porque yo me apodero de un bien mueble que Susana me transmitió, solamente la tenencia, porque soy un técnico, iba a reparar un aparato y resulta que ya no se lo regresé, me apoderé de él. Elemento complementario, la sanción que hemos establecido. ¿Y admite tentativa, compañeros? Sí admite tentativa. Siguiente delito, muy rápido, compañeros. Solamente les ruego, regálenme 10 minutos para analizar los últimos delitos, ¿vale? Muy rápido. Así en esta estructura. Ahí va. Fraude. Escuchen, aquí hay un elemento subjetivo, ¿eh? Al que por medio de ¿qué? ¿Del engaño o el error? Del engaño. Aprovechándonos del error. A ver, el engaño es material. Implica actos, maquinaciones para que otra persona yo lo induzca al el error. El error es un no hacer. ¿A qué me refiero? Me doy cuenta que Daniel tiene una falsa apreciación de la realidad, pero ¿saben qué hago? Guardo silencio. ¿Se entienden los dos elementos?
En uno, realizo actos para inducir a Daniel a un error, a una falsa apreciación de la realidad. En el otro, Un engaño, se aprovecha de Daniel. Se aprovecha del error. ¿sí? El conocimiento. Yo no lo hice, pero ya me di cuenta que Daniel está en un error y miren, pues permito que esto siga marchando porque voy a obtener un lucro indebido. De forma ilícita, sin derecho, obtengo una cosa, obtengo un lucro indebido. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Muy atentos, porque no me confundan estos delitos de naturaleza patrimonial. Vamos a ver su clasificación. Fraude. Ahí va. La conducta de acción o de omisión. Acción. Acción. El resultado material, ¿cuál sería? El obtener un lucro. Obtener un lucro indebido, aprovechándome. Estás dando del error. El engaño o el error. Por medio del engaño. Ok, muy bien. La lesión al bien jurídico tutelado, ¿cuál sería? Patrimonial. Duración. Instantáneo. Elemento subjetivo. Doloso. Por su estructura. Simple. Una persona basta. ¿Cuántos sujetos tienen que intervenir? Uno. Un sujeto. Aquí otra vez. Se persigue por. Querella. Hay que levantar la querella correspondiente porque hay una afectación en el patrimonio. Por su materia común, aunque puede ser del fuero. Federal también. Federal. Me apodero de una cosa. Cosa mueble o también me apodero de una cosa fungible. ¿Cuál es una cosa fungible? Que se puede sustituir por otra de su misma especie, de su misma calidad, de su mismo número. El mejor ejemplo de un bien fungible es el dinero. ¿Sale? El bien jurídico tutelado. Patrimonio. ¿Alguna calidad del activo? Ninguna. ¿Alguna calidad del pasivo? Nexo causal. La conducta por acción u omisión del sujeto activo. La acción, el engaño. La omisión, me aprovecho del error. ¿Sale? Me hago de algo ilícito, obtengo el lucro indebido, causando una afectación a un tercero. El pasivo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. La sanción correspondiente, compañeros. Al que engañan. Aquí está. Ahí está la sanción. Hay que revisarlo con detenimiento, ¿vale? Aquí depende también del monto de el beneficio económico que obtengo en cada caso en particular para establecer la pena. La pena. Ok, compañeros. Siguiente. Extorsión. Al que se obligue a dar, a hacer, a dejar de hacer, a tolerar algo para obtener un lucro para sí o para otro, amenazándole de causarle un perjuicio patrimonial o perjuicio en su persona, se le impondrán de 2 a 8 años de prisión. ¿Sale? Es muy común y normalmente estas extorsiones salen de los propios penales y lamentablemente se aprovecha de la necesidad de una persona, las ponen con el tema de que van a causarle una amenaza, de que van a causarle un daño. Un daño. Vamos a ver. Clasificación de este delito. Atentos, por favor. Ahí voy. A ver, la conducta. ¿De acción o de omisión? De acción. Permítame. Aquí tengo esta clasificación. Ahí voy. De acción. Por su resultado. Material. En menoscabo, la afectación al patrimonio de una persona por la amenaza de causarle un daño a él o a una tercera persona, ¿verdad? La lesión del bien jurídico tutelado, ¿cuál es? Patrimonio. Su duración es instantánea. Tiene que ser elemento subjetivo.
Doloso. Pues su estructura es simple. ¿Cuántos actos requerimos para que se materialice la conducta? Con uno basta. ¿Cuántos sujetos tienen que intervenir? Con uno basta. Aquí otra vez, otra circunstancia. Para que se persiga este delito hay que presentar una Querella. querella correspondiente. ¿Por su materia? Común. Común. ¿Vale? El objeto material. Cosa. La cosa. Principalmente hablamos de un bien fungible. Tutelado del patrimonio. ¿Vale? El bien jurídico tutelado es el Patrimonio. calidad del sujeto activo, Singularidad. pasivo, Tampoco. nexo causal. La conducta del sujeto activo que implica el obligar, el dar, hacer o hacer algo, tolerar algún daño, obtener un lucro para el sujeto activo, amenazando al pasivo de causarle un daño a su persona, de causarle un daño a su patrimonio. ¿Vale? El elemento objetivo, conducta visible, la conducta del activo que obliga a un pasivo a dar, a hacer, a tolerar, a transmitir el dominio de una cosa con la amenaza de causarle un daño a su persona, a su patrimonio. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Últimos delitos que me interesa analizar con ustedes ya para concluir. Ahí va. Bueno, última frase, compañeros. Dice Albert Einstein, nunca consideres al estudio como una obligación, sino como la oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muy bien. Hay varios delitos, compañeros. La verdad que por la valiosísima participación, por los comentarios, no llegamos a la conclusión. Vamos a analizar algunos. Por ejemplo, a grosso modo lo voy a comentar, permítanme. Compañeros, en este punto, por ejemplo, vemos que en esta unidad analizamos delitos contra la seguridad colectiva, portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir, ¿vale? Hay que tener el permiso correspondiente también de la Sedena para su fabricación. Los delitos cometidos por pandilla, asociación delictuosa, delincuencia organizada, abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública, sobre todo delitos cometidos por servidores públicos en esta materia, la coalición de servidores públicos. Yo soy servidor público, me reúno con Mauro, con Gerardo, con Mario Labastida, que somos servidores públicos en una área administrativa y nos unimos, ¿saben para qué? Para que si los particulares quieren que realicemos un servicio público, antes tienen que entrarle con una lana con nosotros, porque si no, no les prestamos ese servicio, ¿verdad? También hablamos del uso ilegal de atribuciones o facultades. Vamos más allá, abusamos de la norma, no, de alguna manera causamos una afectación al erario público y afectamos al patrimonio de los contribuyentes, ¿verdad? También, por ejemplo, verificamos otros delitos, por ejemplo, en el caso de la intimidación, le amenazamos con una persona de causarle un daño, una afectación, pues si no le entra con una lana para que le prestemos el servicio, ¿verdad? ¿Qué creen, compañeros? El particular tiene el derecho a que le prestemos el servicio público, cumple con todos los requisitos, ¿y qué creen que hacemos nosotros? No se lo damos, ¿verdad? Le hacemos, no le prestamos el servicio que tiene derecho ese particular. ¿Qué creen? Como servidor público, soy senador, soy diputado, soy gobernador, soy secretario de Estado, tengo algún cargo público y ¿qué creen? Me aprovecho de ello, ¿para qué? Entonces, para tener un beneficio, ¿verdad? El tema del cohecho, pues de alguna manera, pues ahí como con un particular, pues entramos a un tema de una dádiva, una propina, para que realicemos algún servicio, que realicemos algún acto como servidores públicos, ¿verdad? El peculado, ¿qué creen, compañeros? Pues obtengo un beneficio, obtengo un enriquecimiento que no puedo justificar con mis ingresos. ¿No se han dado cuenta, compañeros, que los políticos, wow, recibieron una donación de la abuela? No, siempre reciben donaciones, ¿eh? No, hombre, ¿cómo le hacen? Todos de familias pudientes. Son de familias pudientes, ¿no? Es de que mi esposa, es que mi abuelito, es que mi papá, y es que fulanito, sultanito.
Por ejemplo, el tema de la concusión, como lo vemos aquí, compañeros, artículo 274 dice, al que el servidor público que con tal carácter exija por sí o por tercera persona a título de impuesto, contribución, recargo, renta, rédito, salario o monumento, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa que no es debida. Pero aquí, en la concusión, el servidor público se ampara en el desconocimiento de la ley del particular y prácticamente disfraza un acto ilegal como si fuese un acto fundado y motivado en la norma. Enriquecimiento ilícito, compañeros. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho, ¿verdad? Gano 10,000 pesos mensuales. ¿Y qué creen? Gasto 100,000 pesos mensuales. ¿Dónde está ese déficit de 90,000 pesos? ¿Cómo está? Mis ingresos implicarían una propiedad, un patrimonio de 1,000,000 de pesos, pero ¿qué creen? Tengo un patrimonio como de más de 20 millones. ¿Dónde está la causa que justifique mi riqueza, verdad? Si no, pregúntenle a Javi Du, el exgobernador de Veracruz, ¿verdad? Gaviota eres tú. La gaviota también, y el otro es su esposa que decía que merece abundancia, ¿no? Muy bien. 276. El tema de usurpación de funciones ilícitas, compañeros. Híjole, también, compañeros, tenemos que el servidor público que se atribuye un carácter que no le corresponde. Ahí tenemos algunos delitos. Por ejemplo, vemos otras funciones, compañeros, delitos cometidos por particulares contra el servicio público, promoción de conductas ilícitas, cohecho, distracción de recursos públicos. Podemos involucrar a los particulares. Los particulares entran a una desobediencia o resistencia, ¿verdad? Los particulares se oponen a la prestación de un servicio público. Los particulares desobedecen la instrucción de una autoridad. Los particulares se oponen a que se ejecute una obra o trabajos públicos. Los particulares quiebran los sellos de clausura, quiebran los sellos de suspensión y bueno, cometen este delito. El enriquecimiento ilegal, el ejercicio ilegal de un propio derecho, que de alguna manera implica un tema de autotutela, ¿verdad? Ya estamos cansados de estos supuestos, pero bueno, implica que pretendo un derecho y lo ejerzo a través de la violencia. Delitos contra el ejercicio legítimo de una autoridad, no permitir que una autoridad actúe dentro del debido ejercicio de sus funciones, pues nos conlleva a este tipo de delitos, este tipo de sanciones. También tenemos, por ejemplo, compañeros, rápidamente, otros delitos como, por ejemplo, denegación o retardo de la justicia. Estos son delitos que cometen principalmente las personas que trabajan en la impartición de justicia. Denegación o retardo de justicia, ¿sale? Pueden involucrarse jueces, secretarios de acuerdo, oficiales que trabajen en un juzgado. Delitos contra el ámbito de procuración de justicia, artículo 293, nos dice rápidamente, se impondrán de 2 a 8 años de prisión al servidor público que detenga a un individuo durante una investigación de un hecho que la ley señale como delito, fuera de los casos que establece la ley. ¿Sale? Es uno de los supuestos. Obliga al imputado a declarar en su contra. Ejercita acción penal o pretensión punitiva cuando no proceda ni la denuncia o querella. Realice la aprehensión sin cumplir con los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución. ¿Se entiende, compañeros, en qué consiste ese delito? Muy bien, en los delitos contra el ámbito de administración de justicia, artículo 299, dice rápidamente, se impondrán al servidor público de 2 a 8 años de prisión cuando ordene la aprehensión de un individuo que no amerite pena privativa de la libertad, o bueno, obliga al imputado a declarar, o ordene la práctica de cateos o visitas domiciliarias fuera del marco que establece la ley, obligue al imputado a presentar su declaración preparatoria, no dicte el auto de vinculación o proceso en los plazos que establece la ley. ¿Vamos bien? Delitos cometidos contra omisiones del médico forense.
se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión cuando no revele la identidad del lesionado, cuando no indique el lugar o estado de circunstancias en las cuales se cometió, se realizó esa inspección médica, cuando la atención médica que proporcionó, pues de alguna manera no cumple con los requisitos o plazos que establece la ley. Se habla del delitos contra el ámbito de ejecución penal, cuando en este caso estamos, compañeros, de 2 a 8 años, cuando no se complemente con la ejecución de un juez de ejecución de sanciones penales, cuando el servidor público permita la evasión de los presos. Protocolo de Estambul, el tema de la tortura. Artículo primero, contra la tortura y otros tratos o penas crueles. Se inflige intencionalmente dolores o sufrimientos a una persona, físicos o mentales, para obtener de esta persona una información o una confesión. De alguna manera se le intimida, se le coacciona para que revele cierta información a esta persona. Muy bien. La ley federal para prevenir y sancionar la tortura nos establece que el servidor público que con motivo de estas atribuciones que estamos haciendo referencia provoque dolores o sufrimientos graves a una persona, ya sea físicos o psíquicos, se le obligue a proporcionar información o realiza una confesión, pues de alguna manera estamos dentro de este tipo penal de tortura. No se considera tortura las molestias o penalidades derivadas de las sanciones penales o inherentes o incidentales a esta. Just Stop puede decir que la están torturando porque tiene que dar una cantidad determinada sobre sus ganancias. No, ¿verdad? Just Stop puede decir, oye, fíjese que me están causando tortura con motivo de que me están obligando a que tome una terapia para estos temas de equidad de género, para esos temas de violencia, ¿verdad que no? No, o sea, no se puede establecer, ay, ¿qué creen? Me molesta mi cama que me dieron en mi celda, porque yo estoy acostumbrado a dormir, el colchón es king size, y ahorita estoy durmiendo en un pequeño catre, me están torturando. ¿Eso es tortura? Ay, ¿qué creen? Tengo un inodoro, pues que es de aluminio y me da muchísimo frío. Ay, me están torturando. Tampoco, ¿verdad? Oye, que mi compañero de al lado ronca mucho y yo debo dormir muy bien. ¿Me están torturando? Pues tampoco, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? ¿No es tortura cuando tu mujer te exige el aguinaldo? Tampoco, ¿eh? Suena, pero no es, ¿eh? Artículo 15. ¿Es hermanita de puerquito? Sí, yo creo que sí es tortura. Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que instigue o autorice a un tercero para que infrinja una persona a que le provoque dolores o sufrimientos graves. En este caso, compañeros, el servidor público autoriza a otra persona para que realice estos actos, compañeros. Muy bien. Y delitos cometidos contra particulares ante el Ministerio Público, autoridad judicial o administrativa. Vemos algunos tipos penales, por ejemplo, como el fraude procesal, compañeros. Todas las conductas que deriven de una acción, que deriven de una causa en cualquier materia, que instiguemos a los tribunales, que provoquemos su intervención en la cual no exista una acción justificada, una acción amparada en la ley, tenemos este delito. Lamentablemente no he visto muchos casos de gente que active el tema del fraude procesal. Si hacemos una declaración falsa, si presentamos falso testimonio ante una autoridad, si fabricamos pruebas, si fabricamos contratos, si fabricamos actos dentro de un proceso, estamos cometiendo este fraude procesal. ¿Se entiende, compañeros? Bueno, también hablamos, por ejemplo, de falsedad ante las autoridades. Quien declare ante una autoridad en ejercicio de funciones de estas, faltara la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de esta, será sancionado con una pena de 2 a 6 años de prisión. Y bueno, normalmente se le lee a los testigos, a los peritos, a las personas que intervienen y no pasa realmente nada. Variación del nombre o domicilio. Se interpondrán de 6 meses a 2 años de prisión, de 90 a 150 días de multa a favor de la comunidad,
a quien ante una autoridad judicial o administrativa en ejercicio de funciones oculte, niegue su nombre, sus apellidos o señala un domicilio distinto. También, ¿verdad? Ocurre bastante. La simulación de las pruebas con el propósito de inculpar a alguien, con el propósito de engañar a la autoridad, simule la existencia de pruebas de antecedentes, las recree, pues se impondrán de 1 a 5 años de prisión. Yo no he escuchado que ningún abogado se vaya a prisión por este tipo de actos y son muy comunes que lo realicen. Delitos cometidos por abogados, patronos, litigantes y asesores jurídicos. Se impondrán de 6 meses a 4 años de prisión y con la multa o suspensión para ejercer la abogacía a quien abandone la defensa o un negocio sin justificación, asista o ayude a 2 o más contendientes a las partes contrapuestas. Negociamos con la contraparte, compañeros. A sabiendas, alegue hechos falsos, se apoye en leyes inexistentes o derogadas. Promueva por cualquier incidente o recurso medios de impugnación que sea improcedente. ¿Sale? Que como defensor de un inculpado se concrete a aceptar encargo sin proponer ni promover ningún medio de prueba, ninguna diligencia para ayudar a la defensa. Como defensor del inculpado, no ofrezca ni desahogue ningún dato o medio de prueba que sean fundamentales para la defensa. Como representante o asesor jurídico de la víctima, se concreta aceptar el cargo sin realizar ninguna gestión. Bastantes, ¿eh? Hay muchos abogados que incurren en estos delitos, ¿eh? Encubrimiento por favorecimiento. Se impondrán de 6 meses a 5 años cuando se ayude de cualquier forma a un delincuente a eludir las investigaciones. Bueno, algo que ocurre en muchos abogados. Oculte o favorezca al responsable del delito o lo inste a que éste huya de las autoridades. Se oculte o asegura al inculpado o acusado sentenciado el instrumento o objeto del producto de un hecho delictivo. Mira, fíjese cómo está encubrimiento por favorecimiento. Oculte, asegure para el imputado, acusado o sentenciado el instrumento, el objeto, producto o provecho del delito. Es decir, si yo robo un celular y Juan Carlos bajo estas circunstancias sabe que yo lo robé y él lo toma en posesión, él lo toma para tenerlo para sí o transmitirlo con un tercero, entraría bajo este supuesto. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Vean, responsabilidad profesional y técnica, artículo 322. Nos dice muy rápido, los profesionistas, artistas, técnicos y auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en ejercicio de su profesión en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones cometidas en las normas en ejercicio de su profesión. Además de estas sanciones, pueden ser suspendidos en el cargo o profesión que realizan, compañeros. Este es el caso de, de responsabilidad profesional o técnica, como por ejemplo, un ingeniero cuando su puente está mal construido, un ingeniero cuando su puente se cae, o en este caso, por ejemplo, la responsabilidad de los constructores de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. ¿Sale? Usurpación de funciones, artículo 323. A quien se atribuya públicamente el carácter de profesionista sin tener el título profesional o ofrezca o desempeñe públicamente sus servicios sin tener la cédula correspondiente para ejercerla, se aplicará una pena que van de 2 a 6 años de prisión. ¿Sale, compañeros? Usurpar funciones, ocupar un cargo que no tenemos. Abandono y negación indebida del servicio público. Artículo 324, de 6 a 12 años de prisión a la persona que indebidamente realice la práctica o niegue un servicio público. Se niega a prestar auxilio a un lesionado. Se niega a prestar asistencia a un enfermo. ¿Se entiende, compañeros? En este caso hablamos del servicio médico. Artículo 327. Se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión al tema de los encargados de centros de salud funerarias, cuando, por ejemplo, si una persona se le impide su salida aduciendo adeudos, si no se entrega un cuerpo de una persona aduciendo que se debe dinero, pues no se puede retener, compañeros. Se puede incurrir en este delito del retarden o nieguen la entrega de un cadáver, excepto cuando una autoridad correspondiente lo solicite, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Entonces, si no los dejan salir del hospital porque no han pagado la cuenta, ese delito ustedes pueden presentar. Si no les entregan un cuerpo alegando motivos honorarios, este delito es el que ustedes se pueden acreditar. ¿Vamos bien, compañeros?
Suministro de medicinas nocivas o inapropiadas. Artículo 328. Al médico o enfermera que suministre un medicamento evidentemente inapropiado en perjuicio de la salud del paciente, se le impondrán de 6 meses a 3 años de prisión, además de la suspensión para ejercer la profesión u oficio por el mismo lapso. ¿Vamos bien, compañeros? Responsabilidad de los directores de obra. Al director responsable de una obra o corresponsable de la obra que autorice, permita el desarrollo de una construcción sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro de la normativa vigente, en la Ciudad de México se le impondrán de 4 a 6 años de prisión, compañeros. Ataques a las vías de comunicación, ¿sale? Y medios de transporte, artículo 330, compañeros, a quien interrumpa el tránsito, el desplazamiento, con el fin de causar un daño a la transportación, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión. Delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos, artículo 332, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión a quien altere, destruye las señales de tránsito y que pongan en peligro a los conductores, derrame sustancias deslizantes o inflamables. ¿Sale, compañeros? Cambiamos el sentido, la dirección de las calles. Violación de correspondencia. Artículo 334. Al que intervenga comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial competente, se le va a imponer de 2 a 8 años de prisión. Así que si sus parejas le revisan sus teléfonos, sus WhatsApps, sus correos electrónicos, podrían incurrir en este delito de violación de comunicación privada. ¿Sale? Veo que muchos de ustedes... ¿Mandé? Ah, caray, eso sí me interesa. Muy bien, compañeros. ¿Viste, Victoria? Si revisas tu teléfono. Muy bien. Todos. Estaría cometiendo ese delito, compañeros, ¿eh? Delitos hasta contra... los ojos los hombres. ¿Y cuánto es la pena, maestro? De una vez, a ver si conviene. A ver, sí, ya hablando de eso, ¿no? De 2 a 8 años de prisión, ¿eh? Es para pura Si información. le das 8 años de prisión, Victoria sigue revisando mi teléfono. Muy bien. Delitos contra la fe pública, y bueno, ya serían casi que vamos a terminar, compañeros. Producción, impresión, enajenación, distribución, alteración, falsificación de títulos a portador, documentos de crédito públicos, vales de canje. Artículo 335. Se van a imponer de 2 a 8 años de prisión. Los que falsificaban los boletos del metro, compañeros. Los que falsifican algún cheque, los que falsifican algún título de crédito, los que falsifiquen un vale, cometen este delito. ¿Vamos bien? La falsificación de sellos de notario, marcas, llaves, cuños, troqueles, contraseñas y otros. Artículo 337 del Código Penal. De 6 a 3 años de prisión, falsifique sellos, marcas, llaves, estampillas, troqueles, cuños, planchas, contraseñas, boletos, fichas objetos. Utilizo los objetos falsificados. Utilizo un boleto del metro falsificado, entraría dentro de este supuesto. Artículo 338. Elaboración o alteración, uso indebido de placas, engomados, documentos de identificación de vehículos automotores. Creo que está muy claro lo que establece el tipo penal y se va a aplicar una pena, en este caso, compañeros, que va de 4 a 8 años de prisión. La mitad son 2, 8 son 4. La media aritmética para que prescriba ese delito sería de 6 años. Artículo 339. Al que obtiene un documento, falsifique, altere un documento público o privado, se le impondrán de 3 a 6 años de prisión. A quien acuda a la Pontificia Universidad de Santo Domingo, en la Ciudad de México, en donde falsifican títulos de licenciatura, maestrías, doctorados, profesiones médicas y demás, comete este tipo de delito. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, atentos también con los siguientes. Casi nunca lo aplican, ¿eh? Casi nunca. He visto violaciones constantes a estos delitos y no hay ninguna sanción. Rebelión. Artículo 361 del Código Penal. ¿Qué implica la rebelión? Ahí va. Se impondrán de 2 a 10 años de prisión. Tiene cierta gravedad, que serían 1 año y 10, serían 5, 6 años la media aritmética. Es un delito grave. Reformar, destruir, impedir la integración de las autoridades constitucionales de la Ciudad de México. Si no permito que un alcalde, si no permito que el jefe de gobierno, si no permito que un secretario de gobierno desempeñe su función, estaría cometiendo este delito. Si separo o impido el desempeño del jefe de gobierno a un alcalde,
a un diputado, comete este mismo delito, rebelión. ¿Sale? Vamos contra las instituciones legalmente constituidas dentro de un estado, dentro de la ciudad. Ataques a la paz pública. Artículo 362. Se impondrán de 2 a 7 años y de la suspensión de derechos políticos hasta por 10 años a quien utilice sustancias tóxicas por incendio, inundación, violencia contra personas, bienes públicos o privados, servicios públicos que perturben la paz pública. Compañeros, en la Ciudad de México, por lo menos en los últimos 4, 5, no, ya creo que ya más de 10 años, se han hecho estos delitos y ¿saben cuántos responsables hay? Ni uno solo. Ninguno, y las manifestaciones, ¿no? Sí, ninguno solo. Estos, y vean cómo es un delito grave, ¿eh? Fíjense cuánto se va a imponer, ¿eh? Ataques a la paz pública, de 2 a 7 años. La media aritmética de 2 es 1, de 7 serían 3.5, ¿no? Andaría el límite 4.5 años, ¿verdad? Ok. Sabotaje, de 5 a 15 años de prisión y suspensión de derechos políticos de 1 a 7 años a quien entorpezca las vías de comunicación de la Ciudad de México, a quien dañe o destruya los centros de distribución de bienes básicos, a quien entorpezca la prestación de un servicio público, a quien dañe o destruya elementos fundamentales para la docencia, la investigación, o destruya los elementos esenciales de la Ciudad de México para el mantenimiento del orden público. Comete el delito de sabotaje. ¿Sale, compañeros? ¿Se entiende? Afectamos las vías de comunicación, afectamos los bienes de producción básico que se requiere, entorpecemos el servicio público. Motín, de 6 meses a 7 años de prisión para quien amenace alguna autoridad. ¿Sale? Para que por medio de violencia perturbe el orden público. Por lo menos hablamos de 2 delitos que cometen constantemente las manifestaciones, ¿verdad? Sedición. Se impondrán de 6 meses a 8 años de prisión a los que de forma tumultuaria. ¿Qué es de forma tumultuaria? En masa, compañeros, sin uso de armas, resistan, ataquen a las autoridades para impedir el ejercicio de las siguientes funciones: reformar, destituir, impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Ciudad de México, separar o impedir el desempeño del cargo de jefe de gobierno, algún alcalde o algún diputado. ¿Sale? Eso implicaría la sedición. Queremos coartar las funciones constitucionales que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Compañeros, discúlpenme los últimos delitos, yo sé que fueron muy rápidos. Les agradezco toda su atención. Discúlpenme por estos minutos que robamos, creo que era importante la conclusión de estos delitos. Les recomiendo, compañeros, siempre que hagan un estudio particular de los delitos, tomen esta lámina que les presento acá, ahí voy, permítame. Esta lámina que ven ustedes aquí y analicen cada delito en particular. Hagan un estudio científico del delito. Siempre, a ver, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes vayan a presentarse como fiscales o como defensores, analicen los elementos del delito. ¿Sale? Los elementos del delito en su aspecto positivo y también en su aspecto negativo. ¿Sale? ¿Sale? Hagan una clasificación de todos estos elementos que hemos estudiado. Recuerden, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, ¿vale? La culpabilidad, la punibilidad, la imputabilidad, la punibilidad. Siempre chequenme estos, siempre analicen estos por lo menos en su elemento positivo y analícenlo en su elemento negativo. La ausencia de conducta, la ausencia de tipicidad, el cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, legítima defensa, consentimiento del ofendido. Analicen los elementos de dolo, de culpa, los elementos, esa es imputabilidad. Vamos a analizar, por ejemplo, el caso de los menores de edad o los inimputables y la pena que se va a establecer en cada
caso. Siempre analícenme así el delito. No se me avienten como el borras y me digan el delito es esto, no. Cada caso en particular, analicémoslo. Si soy fiscal, debo de analizar esto, pero ¿qué creen? No por ello no significa que entre este estudio, ¿eh? ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo encontrar algún punto débil de mi teoría del caso y voy a pegarle al tema de la intervención que puede tener la defensa, ¿verdad? Y si soy de la defensa, no solamente me enfoco a estos, sino también analizo qué elementos de esto me puede acreditar el Ministerio Público. ¿Se entiende? Ya analicé esto, ok, en cada delito en particular, hagamos este estudio. Compañeros, voy a presentar, atentos, voy a presentar yo mi alegato de apertura dentro del juicio oral. ¿Saben qué sería muy padre? Como fiscales, que ustedes me acreditaran esto. Su señoría, en esta causa penal, vengo a acreditar la comisión del delito de homicidio en relación que se acreditan los siguientes elementos del delito de homicidio. La conducta del sujeto activo es de acción en virtud de bla, 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 bla. El resultado material es la privación de la vida del sujeto pasivo en virtud de ta. Y vayan desarrollándolo. ¿Saben qué expectativa le van a dar al tribunal de enjuiciamiento? Wow, este tipo viene con todos los elementos para acreditarme en la comisión del hecho que la ley califica como delito. No hagan comentarios anecdóticos, no divaguen. Mejor armen estos puntos así, compañeros, así me los vienen a demostrar todos. Y nombren, van a dar una fortaleza, compañeros, al momento que presenten causas penales. Muy bien. Compañeros, yo les agradezco. Licenciada Rosy, discúlpenme un poco por el tema de la tardanza, son muchos los delitos. Les ruego también su comprensión, compañeros. Discúlpenme si en algún punto les fallé en algún punto de la exposición. Tratamos de ser lo más claros que se puedan sobre los delitos. Tratamos de explicar de forma muy general y muy amplia los delitos en particular. Hay que analizar cada caso en particular. Por lo menos elaboramos una estructura científica del delito. Por lo menos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Analizar cada caso en particular. Utilicen esos elementos para cada delito, compañeros. Analícenlo, léanlo, verifiquen las agravantes, las atenuantes, determinen de alguna manera la media aritmética, cuál es la pena mínima, cuál es la pena máxima. Sabemos cómo sacar la media aritmética, la mitad de la mínima, la mitad de la máxima, la sumamos y esa va a ser la media aritmética. ¿Sale, compañeros? Verifiquemos cada caso en particular, verifiquemos nuestros códigos penales de las entidades federativas y bueno, eso es muy importante, compañeros. Muy bien. Ok. Licenciada Rosy, durante el transcurso de esta sesión, hubo una participación muy importante, a pesar de ser 80 y tantos alumnos, 90 prácticamente, hubo una intervención importante, hubo una retroalimentación muy importante por parte de ellos, que hasta cierto punto ello conllevó un poquito al retraso de los temas, pero porque las dudas eran razonadas y prefería yo mejor que atendiéramos las dudas, aunque interrumpiéramos un poquito la exposición. Y creo que eso nos ayudó mucho, nos aclaró muchas cosas. Era muy importante. Me siento contento con ustedes, compañeros. Yo les reconozco su trabajo. Desde mi perspectiva, ustedes lo hicieron bastante bien. Son un grupo destacado, son un grupo numeroso, pero estudioso. Échenle muchísimas ganas, compañeros. Primeramente, Dios, espero muy pronto verlos ya como licenciados, futuros